Muy buenos días, tardes o noches. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Insomnio, en donde vamos a narrar las más terroríficas experiencias reales de la audiencia, así que escúchenlas si se atreven. Mi nombre es Fepo y está en esta ocasión con nosotros nuestra queridísima Lulú Aponte. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto otra vez. Qué gusto de saludarlos a todos y qué gusto estar otra vez aquí. ¿No te veo? Aquí estoy. Sí, ya lo sé, pero siempre te tengo que mandar saludos. Y ya nos pueden ver porque estamos en video. ¡Qué maravilla! Bien. Muy bien. Prima. ¿Qué emoción? ¿Qué pasó? Bueno, no te voy a decir prima, te voy a decir Lulu. Sí. Prima, ¿nos puedes decir antes de comenzar, por favor, cuáles son tus redes sociales, plataformas, a qué te dedicas? Lulú Aponte paranormal@gmail.com. Ese es el correo electrónico. Ese es el correo electrónico. Por favor, ahí pueden enviar sus correos. Y mi Instagram es luluaponte_paranormal. Muy bien. Muy bien. A nosotros, ya saben, les voy a pedir un favor, este capítulo de principio a fin, porque al final les voy a solicitar algo tremendamente importante. Mucho les agradecemos si nos ponen un rating alto, si le dan su pulgar arriba, si lo comparten, lo comentan y estemos listos para estas historias terroríficas, que debo hacerles una advertencia. Ya vieron el título, Encuentros Religiosos. Nada de lo que aquí se diga significa de ninguna forma que Lulú esté a favor o en contra de una religión, que esté mi persona a favor o en contra de una religión. Estas son experiencias reales que la audiencia nos envía y aquí narramos estas terroríficas historias con mucho respeto y con muchas ganas. Así que, prima, ¿de qué va el tema de hoy? Bueno, pues así como tú lo dijiste, se llama Encuentros Religiosos. Pero te voy a contar una pequeña historia antes. Para entender qué es eso, ¿no? Exactamente. Esto no es una leyenda. Es una historia verídica. Ajá. Que sucedió en Catemaco. Fíjate nada más. Esto ocurrió hace 10 años en Catemaco, en un lugar que se llama El Cerrito. El Cerrito. Hay una iglesia ahí y estaban dando una misa nocturna. Ajá. Y de repente el Cristo que está en el altar empezó a sangrar. De repente una gota, de repente le salía por la frente sangre, por las manos, por los pies. Y toda la gente se dio cuenta que estaba ahí dentro de la misa. Claro. Pero de repente una persona que estaba ahí sentada se desapareció. No la encontraron por ningún lado, simple y sencillamente solamente su bolsa de mano se había quedado ahí. Las puertas estaban cerradas por la parte de adentro y a raíz de ese extraño caso se decidió dejar al Cristo en una bodega que está en la parte de abajo del altar. Ajá. Ahí digamos que ahí lo dejaron, ¿no? Cuentan por toda la historia que todavía en la parte del altar se escuchan algunos susurros, Ajá. algunos rezos. Inclusive el mismo sacerdote ha contado que sí, que efectivamente se oyen ruidos en la parte de abajo y cuando él llega, pues ahí sigue estando el Cristo y se escucha una voz que dice: sácame de aquí. Pero el padre es el único que tiene acceso para allá. O sea, inclusive la misma gente del pueblo dice que ha soñado con ese Cristo, con esa escena. Y que lo más curioso y lo más aterrador de todo eso, que en una ocasión que bajó el sacerdote, vio que el Cristo ya no tenía su rostro como del Cristo. Ajá. Que estaba cambiando su semblante y su rostro. Que ahora era muy parecido a la señora que había desaparecido. ¿Qué? Eso es lo que dice el sacerdote de esa iglesia. El que tiene encerrada la imagen. El que tiene encerrada ese Cristo ahí. Entonces, pues es algo demasiado raro. Bueno, en Catemaco no creo. En Catemaco no creo. No, pero sí está bien raro, ¿eh? ¿Demasiado? Oye, tengo una duda. ¿Esta señora desaparece
misa, puertas cerradas, pero ya nunca la volvieron a ver, o sea, Jamás se esfumó se esfumó de la faz de la y solo dejó la bolsa. Así es. Qué horror, Así qué es. espanto. O sea, hay algo que no Híjole. tiene explicación eso, pero bueno, pues no sé qué habrá sucedido. Sí, hay un montón de cosas. O sea, yo pensaba que esto de los encuentros religiosos, también tuvimos un capítulo que se llama Religiosos y Malditos con Maus, que me dio un montón de terror, pero mucho, mucho, mucho terror. Fíjate que hubo una historia que no alcanzó a llegar aquí a Insomnio, porque en realidad más que una historia es una anécdota, y es una historia bonita. Entonces quisiera contártela, y si quieres ya con eso tú ya empiezas ahora Va. sí con las historias oficiales, ¿no? Va, empieza. En esta historia, que no recuerdo quién era la persona que lo manda, ahorita si no, seguramente va a aparecer en pantalla. En esta historia, esta persona pues esta chica está pasando por cosas muy difíciles que lamentablemente a veces nos toca vivir, ya sabes, cosas que ya de plano ya te traen así bien derrotado, ya te traen bien triste, ya te traen con ideas peligrosas, Así etcétera, ¿no? Y de repente pues tocan en su casa, y así como de, ¿qué onda? Y va, y hay una persona que se dedica a la entrega de paquetería. Entonces, esta persona trae un tubo en la mano. Un tubo. Y así como, ¿qué onda, no? Y le dice, toma, esto es tuyo. Y se agarra el tubo y, fírmale aquí. Pues le firma. Y se va. Y ella se queda así como de, ¿y quién me mandó este tubo? Pues a ver el tubo, tiene una tapa. Y dentro hay un póster que está enrollado. Como el de las pinturas. Sí. Entonces lo abre y ve la imagen de un santo. Esta imagen, pero no es Cristo, Ujú. no es San Judas Tadeo. ¿Quién sabe quién No es es? de los conocidos. Pero de súper desconocidos. O sea, dice que incluso como la imagen era totalmente... O sea, lo ves y dices, eso debe de ser un santo. Porque nos está flotando y tiene rayos atrás. Pero es un tipo totalmente desconocido. No tiene barba, o sea, es como... ¿Quién es este cuate, no? Una pose rara, las manos raras. Rarísimo. O sea, hasta como que le pregunta a su tía, la que es muy religiosa, y, oye, ¿y este quién es? Quita eso de ahí, ¿eso qué es? ¿Quién te lo dio? Pues ni idea. No, pues ella lo pone. Y como no tiene nombre el santo, o bueno, ella no sabe cuál es el nombre del santo ni nada, pues le dice amigo. Entonces llega y le dice, hola amigo. Y solamente había una cosa en particular que tenía el amigo. Parecía, la imagen que te volteaba a ver, donde estuvieras tú parado o parada, pues era como que el santo te veía, ¿no? Entonces, pues un día ella se dio cuenta de que ya llevaba un rato hablando con el amigo, este santo, y le pedía cosas. Principalmente lo que le pedía era que no se quería sentir de la manera en la que se sentía. Pero se dio cuenta de esto porque llevaba mucho tiempo sin sentirse mal. Se sentía bien. Su vida era feliz otra vez. Digo, ¿quién será este? ¿Quién me lo mandó? ¿Quién sabe? Bueno, ya cumplió. Lo voy a quitar. Quita el póster de la pared. Cuando lo está enrollando, se da cuenta por primera vez que en la parte de atrás del póster está escrito: confía en ti. No, confía en ti. Ah. Y ya. Entonces, pues es una historia bonita, ¿sabes? Claro. De algo muy raro, porque realmente nunca supo quién era. Y buscó en internet después, porque el póster lo perdió. Buscó en internet, etcétera. Ni idea. Cumplió su cometido. Sí, un santo anónimo totalmente cumplió su cometido. Y así de esos que dices, ay, amigo, échame la mano, por favor. ¿Y quién lo fue a llevar, no? O sea, ¿quién era? Ni idea. ¿De dónde llegó? ¿Quién Sí. lo mandó? Porque no creo que haya sido un error, que se extravió la paquetería y que le llegó a ella. No, hombre. Lo que me dará mucha risa es que a veces, así por ejemplo en el fútbol o en ciertos programas, bla, 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 agarran la imagen de algún santo y le ponen la cara
por ejemplo, del portero cuando va a jugar la selección. De un futbolista. O sea, imagínate que a lo mejor te tocó ahí, no sé, algún jugador de fútbol y tú le estabas pidiendo, ¿no? O sea, tú tenías a Memo Ochoa en un póster y por eso no lo encontrabas en internet. Pues no, imagínate, le estaba cambiando el rostro también. Pero te cumplió. Memo Ochoa, el santo que cumple. Pero qué bonito que pues por lo menos se sintió bien, ¿no? Sí, qué padre. Digo, es una historia bonita para empezar porque lo que viene, agárrense, apaguen las luces porque viene lo turbio. Prima, ahí viene. Te toca comenzar. Ahí viene. Bueno, esta historia nos la manda una amiga que es anónima. Aquí, bueno, pues se cambiaron tantito los nombres, ¿no? Y se titula El precio de los hábitos. El precio de los hábitos. De los hábitos. ¿Quién lo mandó? No hábitos de costumbre, sino hábitos. El hábito con el que se visten. No nos da su nombre y Anónimo. el único nombre que aparece fue cambiado. Ok. Pero bueno. Esto, curiosamente, ocurrió el año pasado, fíjate. Ok. Apenitas, en el 2024, en un pequeño pueblito de ahí de Michoacán, en México. Y aquí, como en todos los pueblos, tú sabes que llegas a tener tus amistades desde chiquito. Ajá. De toda la vida, ¿no? Pasa el tiempo, crecen estas dos amigas. Ella, la que nos manda la historia, nuestra amiga, y su otra amiga, de nombre Micaela. Y entonces cada una agarra caminos diferentes. Micaela toma los hábitos y estudia en el convento de las Carmelitas. Y nuestra amiga, pues ella se dedicó a viajar, a estudiar, pero eso no les quitaba la relación que tenían y que seguían en contacto y en comunicación. Pues pasa el tiempo y se regresan al pueblo y se vuelven a encontrar ahí las dos. Siguen siendo pues las mejores amigas, ¿no? Pero para entonces, Micaela ya había dejado los hábitos. Ya había dejado el convento de las Carmelitas. O sea, ya no quiso ser monja. Ya no quiso ser monja y cada vez que su amiga le preguntaba el por qué, ella entristecía los ojos, evadía la pregunta, se llenaba como de miedo, de inseguridad, y esto lo notó su amiga y prefirió no volver a comentarle nada porque simplemente ella no comentaba nada. Respetó y continuaron, así como siempre. Pero curiosamente se dieron cuenta, tanto ella como mucha gente en el pueblo, pues que era una muchacha muy bonita. Tenía sus ojos verdes, su cabello claro, rizado. La que colgó el hábito. Ajá. Ok. Y obviamente, pues empezó a llamar mucho la atención de los hombres y la envidia de las mujeres. Como debe de ser, ¿no? Pero bueno, entonces nuestra amiga, ella se tomó de la mano de Orula, de la religión de los Yoruba. Ella se dedicó a estudiar las ciencias ocultas, las energías, nuestra amiga, no Micaela. Sí, la que nos cuenta la historia. Así es. Ella pues estaba más dedicada a este tipo de cosas paranormales, de las energías, las velas, cosas así, y respetaba. Obviamente, ninguna de las dos se preguntaba de lo que hacían porque pues una seguía acudiendo a la iglesia, seguía haciendo sus rezos, sus cantos y con una fe intacta. La pregunta de ¿a qué amo rindes culto? No se hacían. Exactamente. Entonces todo continuó normal. En una ocasión tuvieron una reunión, ellas dos, Ajá. con unos amigos. Y Micaela les comenta a todos que iba caminando por el centro y una señora empezó a gritarle a media calle, a insultarla y a mandarle un montón de maldiciones. Simple y sencillamente porque el ex esposo de ella se fijó en ella y le interesaba. Uy. Ella lo comentó en cierta forma con un poco de miedo. Uh-huh. Yo creo que la manera en la que se lo dijo o el tono de voz sí la movió. Uh-huh. Pasa el tiempo y Micaela empieza a enfermar. Empezó a bajar mucho de peso sin ninguna explicación, pero lo más curioso de todo es que su vientre empezó a crecer.
Y a crecer, y a crecer. Acudía con médicos, no tiene nada. Estaba demasiado delgada para tener un vientre tan grande como si algo le estuviera creciendo adentro. Las cosas continuaron igual, médicos, hospitales y no había ningún diagnóstico. Pasan las semanas y en una ocasión se la tuvieron que llevar de emergencia a urgencias a la Ciudad de México. Ahí en la Ciudad de México, pues obviamente otra vez la misma rutina, estudios, médicos, cirugías, todo, y se seguía comunicando con su amiga por medio de las redes y del teléfono, seguía teniendo el contacto a ver cómo seguía, ¿no? Y pues no, nada. Llegó un momento en que su amiga dijo, esto no creo que ya sea algo normal después de todo lo que está sucediendo. Claro. Para mí, que le hicieron un trabajo de muerte. Pero, ¿cómo se lo iba a explicar a ella, siendo tan religiosa y que no creía nada de eso? Pues iba a ser imposible que se lo explicara de esa manera y que buscara pues otras alternativas, ¿no? Lo dejó así y en una ocasión que su amiga venía manejando en el coche, empezó a sentir muchas náuseas, se tuvo que orillar y empezó a vomitar. Dice que una cosa horrible, con un olor como a excremento, le faltaba el aire, estaba bastante mal, ella sentía que se moría. Ya que se le calmó tantito, se paró en una tienda, tomó agua, chicles, y no se podía quitar esa sensación de ese aroma que ella traía, ¿no? De todo lo que había vomitado. Toma el teléfono y le habla a su amiga que seguía en el hospital, a Micaela, y su pareja le contesta y dice que estaba en un mar de llanto. Porque Micaela estaba muy mal, casi no respiraba y no había dejado de vomitar. Un hedor espantoso que las enfermeras entraban, trapeaban, echaban químicos, abrían las ventanas y no podían quitar el olor. Entonces su amiga inclusive la empezó a soñar y dice que en su sueño la veía con un vientre espantosamente inmenso y que aparte a ella la veía cargando como un niño o como algo envuelto en unos trapos que se movía como una respiración y que obviamente esa figura que ella traía pues no era normal, algo humano. Claro. Entonces días después, una semana después, llega la ambulancia de México a traer a Micaela. Se queda ya Micaela acá, la deja en el pueblo y pues obviamente ella ya estaba muy mal. Empezaron a hacerle misas, rezos, rosarios y todo para ayudarla en algo. Y no, definitivamente a los pocos días Micaela perdió la vida. ¡Sas! Y entonces su amiga a la semana, para esto, pues va al funeral. Ajá. Y en el funeral dice que el ataúd despedía un olor así, insoportable. Que tuvieron que hacer todos los rezos y todo lo que tenían que hacer, lo que se hace en un velorio, hacerlo demasiado rápido para que la gente se pudiera ir, porque eso era insoportable. Pasa una semana y ella se le ocurre ir a la iglesia pues a dejarle encenderle una veladora. Cuando ella entra a la iglesia que ella acostumbraba a ir, que Micaela acostumbraba a ir, en el fondo donde está el altar, vio una silueta vestida con hábitos. De momento se le erizó el cuerpo pensando que era Micaela. Empezó a quererse acercar con mucho miedo y de repente esa silueta se levantó muy lentamente y volteó a verla lentamente. Era la Madre Superiora. Pero tenía la cara así llena de lágrimas y de llanto y empezó a platicar con ella y le dijo que a raíz de que Micaela faltó, en los pasillos del convento
ven a una mujer caminando, muy parecida a Micaela. Lo curioso de todo es que cada vez que pasa por los pasillos, empieza a despedir ese hedor tremendo. Y entonces, pues las demás monjas que ya tienen ahí mucho tiempo, pues se dedican a hacerle oraciones, misas, y le rezan salmos y todo. Y cada vez que ellas intentan hacer algo, se empiezan a poner mal. Empezaron a inflamarse del vientre las monjas. No manches. Empezaron a vomitar y a despedir de su, cada vez que pronunciaban el nombre, de su boca, ese hedor. Iban al médico y no tenían nada, absolutamente nada. Entonces la Madre Superiora dijo: creo que esto ya rebasó los límites de la brujería. La muerte pasó a parte de los vivos. Dice, porque ahora lo que están haciendo ellas es de plano ya ni siquiera decir su nombre. No lo pueden pronunciar porque vuelve a salir ese mismo aroma y ese olor tan horrible. Entonces mejor optaron por ya no pronunciar su nombre, ni mandar decir misas, ni rezarle, ni hacer absolutamente nada. Inclusive Micaela decía, ella se sentía que todo esto había sido un castigo por haber dejado los hábitos. Pues ella lo creía así. Sí, pero más bien era por el castigo, era por la envidia que generaba en otras personas. Exactamente. Y que alguien que pudo haber sido la señora esa que le gritó, acudió con alguien que de casualidad muy fuerte sabía lo que hacía y le dijo, ¿qué quieres? Quiero desaparecerla. Claro. Es diferente. Y después de muerta, ¿no? Claro, es diferente, quiero que se muera a quiero que desaparezca. Así es. Desaparecer es desaparecer. O sea, tu cuerpo no estará, pero está tu memoria. No quiero nada. Que nadie la recuerde, que nadie se atreva a decir su nombre. Claro, y ella, por el hecho de ser una persona muy católica, pues obviamente no iba a pensar ninguna maldad de eso. Ella pensó que era un castigo. Claro. Ay, pobrecita. Sí. Qué buena historia, ¿eh? Muy buena. Qué buena historia. Bastante buena. Oye, esta historia que yo te voy a contar, fíjate que es muy... Pues es bastante interesante. Es bastante interesante porque tiene una relación aparente con algo de las cosas contadas, fíjate. A ver. Tiene una relación. Y además empiezo yo con una historia que es anónima. Y ya sabes que esas dicen que son las peores. Pues a mí las tres son anónimas. ¿Sí? ¿En serio? Sí, las tres son anónimas. Ok. Yo solamente tengo una anónima. No, aquí todas. Esta historia se llama Peregrino Nocturno. Uy. Y es una historia anónima. La persona que nos cuenta esto nos dice que él es originario de un pueblo que está en las montañas, pero no cerca de las montañas. Literalmente. Las faldas. Sí, ya está a las faldas de la montaña. Es de estos pueblos que parece que están inclinados. Y, híjole, es uno de esos pueblos que también cuando tú llegas es como irte en un viaje hacia el pasado. Ay, sí. No solamente lo que observas, lo que escuchas, sino que literalmente las costumbres y las cosas que ocurren ahí son bien del pasado. Esta persona nació y vivió durante su infancia y adolescencia en este pueblo. Entonces, pues obviamente creció como en este mundo, ¿no? Observando estas cosas como normalizado totalmente. Y hasta que él ya es adulto, sale del pueblo, descubre que fuera es otra realidad. Claro. Entonces, bueno, pues él estaba ahí y dice que obviamente como cualquier pueblo, como cualquier lugar, tiene sus leyendas, sus mitos, sus historias. Y como en cualquier lugar, están estas leyendas y mitos que uno sabe perfectamente que no es la invención de alguien del pueblo. No es una exageración de un evento vivido, sino que hay una leyenda que incluso te ha tocado vivirla en carne propia y tú sabes que esa leyenda es real, o sea, no es un juego. Claro. Bueno, la leyenda de este pueblo es que hay una figura
tallada en madera, que tiene una expresión solemne, una expresión que está tan bien lograda que pareciera que los ojos te observan. Ujú. Estos ojos de esta figura tallada en madera, háganse a esta idea. Las pupilas, como no está pintado, sino que está tallado, es un hueco, para que se vea como oscuro todo el iris, Ujú. todo el iris, esta parte del ojo, es un hueco hacia adentro. Entonces esa oquedad, esa oscuridad, le da como la forma al ojo, pero también hace que se vea un Más tétrico. poquito tétrico. Sí. Pues esta imagen tallada está en la iglesia, la cual por cierto es también muy vieja y se ve todavía más del viaje al pasado, ¿no? No está en el altar principal. Cuando tú entras a la iglesia, hay como unos altares más pequeños en las orillas. Sí. Este es el altar que está hacia la derecha. Cuando tú entras a la iglesia, el de la derecha. Ahí es donde está esta imagen. En esta imagen, que obviamente sabemos que es una imagen de Cristo, tallada en madera, durante el día cuando tú entras a la iglesia, puedes notar que incluso de todas las imágenes que hay, y siendo que no es el altar principal, sí es el altar donde más velas hay. La gente le deja notitas, fotos, cosas, porque dicen que esa imagen es milagrosa. Dicen que es milagrosa de día, porque de noche no es milagrosa. Ups. De noche es algo de respeto, porque la historia dice, la leyenda, que de día tú le pides a esa imagen y te cumple. De noche, aléjate de esa imagen, porque la imagen cobra vida, se sale de la iglesia Wow. y camina por el pueblo. Y si te mira, tus días están contados. No. Si tú la ves, no cruces mirada. Esta imagen de madera está vestida con una túnica hecha de tela, o sea, tiene ropajes de tela. Dice que cuando en algún momento, pues, él de niño acude a la iglesia con su mamá, él de verdad pensaba que esto era un simple rumor. Se acercaron, lo vio de cerca, vio la oquedad de los ojos, y pues la verdad es que, le dio como miedito, ¿no? Dice que ese mismo día en la iglesia, una señora lo notó a él de niño que estaba viendo directamente la imagen y le dijo lo que te acabo de contar. Cuidado si lo escuchas vagar por las noches en las calles empedradas. Cuidado si te lo topas de frente. No lo mires a los ojos. Pues al final la gente hablaba de esta imagen, de este Cristo de madera con sus túnicas, que a veces le veía que iba caminando por las calles, iba ondeando la túnica pues por el viento, y la gente se escondía, o sea, de verdad es que les daba mucho miedo. Pero bueno, habían algunos que decían que eso era una mentira, porque no caminaba, flotaba. Uy. Peor tantito. Sí, o sea, pero todos estaban seguros de que era real, que esta imagen simplemente a veces se paraba y se iba, aunque realmente nadie lo había visto, pero pues era como la leyenda local, ¿no? Lo que más se contaba. Creció, ya estaba un poquito más grande, seguía siendo a lo mejor un preadolescente, cuando un día dice que estaba pues el sacerdote y pues estaba en sus cosas ahí trabajando dentro de la iglesia, cuando de repente volteó y no estaba, y se espantó mucho el sacerdote. Entonces pues el sacerdote salió de la iglesia A buscarlo. pues a pedirle a la gente que le ayudara. Él estaba ahí más pequeño con su mamá, y cuando regresan a la iglesia, pues ahí estaba. Y el sacerdote, o sea, dice que él notó honestamente en el sacerdote
esa cara de duda, porque de verdad, o sea, el sacerdote hablaba en serio, no estaba, pero pues todos vieron que ahí estaba, como que había regresado. Bueno, no pasó nada, ¿no? Esto había ocurrido porque ellos vivían justo frente a la iglesia. Se enteraban de estas cosas muy seguido. Un día, eran las 2 de la mañana. Por alguna razón, él no se había dormido. Estaba por ahí, platicó con su mamá, etc. Y en un momento, le dio simplemente por asomarse por la ventana, y lo que ve de frente es la iglesia. Se veía el atrio de la iglesia y había luna llena. Iluminaba perfectamente bien la iglesia y el atrio. Él estaba viendo esto cuando de repente notó que algo se movía. Y se quedó observando. ¿Qué es eso? En la torre. Era la imagen del Cristo. Dice que iba caminando, pero no caminaba como una persona normal. Era como unos movimientos lentos y torpes. Me imagino que como robóticos. Pues era la madera moviéndose. Claro. Él lo vio y se quedó como congelado. Le causó mucho impacto verlo caminando, y estaba ahí, iba lento. Su mamá estaba por ahí cerca. Y él, mientras veía esto, sentía que la mamá estaba cerca de él. Susurraba: mamá, mamá, mamá. Como que no quería ni siquiera gritar, para que no lo escuchara. Para que no lo escuchara. Y la mamá, pues, lo ve, que está ahí como diciéndole: mamá, mamá. Y se acerca, se asoma por la ventana a la mamá, y lo primero que hizo fue llevarse las manos a la boca para no gritar. La mamá pues obviamente también se espantó horrible. Y esta cosa iba ahí caminando, y de repente, cuando ya estaba mucho más cerca de la casa, da los pasos y se detuvo. Y se quedó inmóvil, como la figura que es. Y él estaba atónito viendo esto, y la mamá también, cubriéndose la boca. Y de repente esta cosa lo volteó a ver. ¡Ay, no! Y él sintió que esas oquedades en los ojos eran enormes, como unos hoyos en la cara. Como que le penetraron. Dice que literalmente no habían ojos, pero esa oquedad lo atravesó hasta el alma. Y en ese momento, los perros comenzaron a aullar. Se pusieron como locos, empezaron a ladrar y a aullar. Y él estaba, no sabía ni qué pensar. Y de repente parpadeó. Y en el parpadeo desapareció. Pero su mamá lo vio. Él lo vio. Y él sabe que esta cosa lo había visto a él. Él estaba súper espantado. No le quiso decir a su mamá que había cruzado la mirada con esta cosa. No le quiso decir. Simplemente se acostó y se durmió. A la mañana siguiente, el pueblo estaba hecho una locura. Todo el mundo hablaba de esto. Muchas personas lo vieron. Vieron a la figura que andaba caminando ahí por el pueblo. Una señora, por ejemplo, una señora anciana, dijo que en la noche, en la madrugada, un ruido la despertó. Caminó, se asoma por la ventana y que casi se muere. También lo vio. Estaba ahí en su patio, a unos metros de ella, pero no viéndola de frente. Estaba viendo hacia otro lugar. Y la vio a la figura y se espantó. Un hombre dice que vio que estaba ahí, en la calle. Y él dijo: no, esto debe ser una broma. Se salió y la figura estaba ahí, inmóvil. Y él se empezó a acercar, y de repente la figura empezó a caminar. Pum, pum. Y dice que la siguió por la ladera. Iba como tratando de entender qué es eso, ¿no? Cuando de repente se distrajo un segundo, y cuando regresó la mirada, había desaparecido.
Lo más extraño es que el sacerdote, pues cuando despierta y va y entra a la iglesia, no estaba otra vez. Y él dijo, no puede ser. Y salió como un ojo al gato y otro al garabato, y vio que la gente estaba como todos alterados. Vengan. La gente comienza a entrar. O sea, era súper temprano. Y ahora sí la gente vio Que no estaba. La figura. Y más alterada estaban las personas. Entonces la gente se puso alterada. Tenemos que saber qué está pasando, dónde está. Y el sacerdote dijo, vamos a buscarla. Pero primero tengo que cerrar la iglesia. Cuando se voltea, después de que la gente había visto que no estaba, se voltea y ahí estaba. Pero en esta ocasión había algo distinto. Los pies estaban manchados de lodo y la túnica estaba cubierta de polvo. Obviamente ya ahí, por eso te digo que no es una leyenda. Aquí ya aseguran que esto es real. Se habló de castigos divinos, malos presagios, en fin, ¿no? Después empezaron a decir que el santo salía cuando eran las noches de luna llena. El sacerdote mandó pedir ayuda para que las ventanas, digamos, no los vitrales, porque eso los rompería, pero las ventanas, las puertas, las entradas, los accesos, o sea, todo por donde se pudiera escapar esta cosa, al finalizar, pudieran quedar cerradas, pero a la perfección, para que la figura no se escapara. Y así lo hicieron. Y se escapaba de todos modos. En una ocasión, unas personas que habían escuchado acerca de la historia de esta figura que se escapaba, deciden acudir al pueblo para investigar. Un grupo de hombres. Y bueno, el sacerdote les dijo que tuvieran mucho cuidado, que no era algo malo y que no lo molestaran. Y estaban ahí, ¿no? Estos hombres de curiosos. Esa noche se escapa la figura. Estos hombres se pusieron muy atentos y apenas escucharon que la figura ya no estaba en la iglesia, empezaron a recorrer el pueblo. Era de noche, no había luz, traían unas lámparas de aceite y de repente lo vieron y lo empezaron a seguir. Y era como que la figura sabía que estaba siendo seguido, porque iba avanzando como más rápido. Y estos hombres estaban decididos a atraparlo. A la mañana siguiente los vieron pálidos, mudos. Dice que literal era como si a estas personas les hubieran pasado 10 o 15 años por encima en una noche. Se veían muy mal. No quisieron decir nada. Hicieron sus maletas y se fueron. Nunca regresaron. Luego, otra persona, pues ya un poquito más acercado a este tiempo, lo vio. Le dio mucho miedo grabar, tomar una fotografía o algo así, porque en caso de que volteara, pues no quería verlo. Propiciar. Y grabó un audio. Cuando fue con el sacerdote y le dijo, lo grabé, dice que los pasos se escuchaban huecos. Eran esos pasos de madera sobre la piedra del camino. ¡Pum! Como eco. El crujir de la madera. Está pesada esa cosa. Cuando se lo fue a llevar al sacerdote, el sacerdote le arrebató el teléfono y lo destruyó. Dijo que dejaran en paz al santo. Y rompió el teléfono frente a todos. Todos se quedaron como atónitos y se dieron cuenta de que incluso al sacerdote ya le había afectado esto. Bueno, dice que al día de hoy, después de todos estos eventos que fueron como hacia arriba, cada vez eran más, su familia decidió que mejor se fueran del pueblo y se mudaron a la ciudad. Entonces, su familia y él
pues obviamente después de todo esto que estaba pasando en el pueblo, decidieron que ya era una locura quedarse más tiempo ahí. Y se fueron. Cuando se fueron, dice él que sí se enteran que nunca más se volvió a levantar y a escaparse esta figura. Él siente que la razón por la que estaba camine y camine y camine era porque la andaba buscando a él. Y él cree que en algún momento va a volver a tomar fuerza, se va a levantar y no importa en dónde esté, lo va a encontrar. Porque ya lo miró una vez. Casi dos, porque desde que estaba chiquito y lo vio en el altar, Casi ayer dos. el niño se paralizó. Así es. Así que cuando lo vuelva a ver, mal presagio. A ver si no se lo llevó con él. ¡Wow! ¡Qué mello! No manches, que camina, una cosa así. No, imagínate que te lo encuentres en la noche. ¡Ay! Ni para pedirle nada en la mañana. No, A ver cómo te lo voltea, ¿no? no manches. Pero qué impresión, pero como dices, a lo mejor llegó un momento en que de plano el mismo sacerdote debe haber dicho, no, ni lo toquen, ni lo vean, no lo molesten, ahí déjenlo tranquilito, ¿no? Es que además, ¿sabes lo que es muy raro? Pero él sigue en la iglesia, o sea, ahí... Sí, que ahí está. Como que ya nunca se volvió a mover y ahí está. O sea, tú vas y ahí lo ves, ahí está. Pero lo que es bien raro es el hecho de que cuando regresaba, lo hacía en un parpadeo. Sí, O sea, tú lo veías físicamente, ¿no? Así. Sí, ahorita viste que no está, en lo que volteas y cerrar la puerta, ¡Pac! cuando... Ahí está otra vez. Ya está otra vez. Eso es algo como demasiado sobrenatural, Claro, ¿no? claro, o sea, no hay manera de que alguien te quiera hacer la broma y vaya y te lo cuelgue. No, definitivamente no. Y que te haya visto, no, qué miedo. Sobre todo así la mirada, ¿no? O sea, voltear y verlo. Porque ya me imagino, o sea, como que se metió dentro de ti, como dices, como que esa mirada te traspasó completamente, ¿no? Y me imagino que él se ha de haber quedado con la mirada en la mente. No, qué miedo. Porque no te la quitas, ¿eh? No, claro, no, qué miedo. Horrible. Ay, qué feo. Bueno, tranquilo, vamos a relajarnos. Ya terminé de erizarme. Bueno, ahí te va la mía. Venga, Otra anónima. paz. Esta se llama El visitante del 31 de octubre. Bueno, aquí también te digo, te repito, esto es anónima y esto ocurrió en Zacatecas. Ok. Ujú. Dice que aquí ella tampoco prefiere hablar mucho del municipio me imagino que por ser un lugar pequeño, pues igual todo el mundo se va a enterar, ¿no? Todo el mundo se conoce. Exactamente. Entonces, esto, como bien lo dice el título, empezó un 31 de octubre. Había un grupo de muchachos juveniles religiosos que se llamaban arcoíris. Y en varias ocasiones, el 31 de octubre hacían algún tipo de rezos o velaciones. Y en este caso, esta persona, esta chica, había acudido a varios. Y llegó también a este mismo. Solo que modificaron un poco la manera de hacer este tipo de rezos. Se supone que hacen las oraciones y los rezos durante toda la noche en una velación, todo el 31 de octubre, para evitar todas las fuerzas malas que trae este día. Esa es la creencia que les han dicho y que les han metido en la cabeza, ¿no? Entonces los llevan a esta casa que ella nos platica y nos dice que de entrada una casa vieja, fea y media rara. Y bueno, pues entonces ella entra a la casa y dice que así en el fondo y del lado izquierdo había un cuadro muy grande de la Virgen María. Pero lo curioso de este cuadro eran sus ojos. Igual, de la misma manera, como que donde estás, te mira. Bueno, una sala roja. Y entonces, bueno, a ellos los llevaron a su habitación donde se iba a quedar ella, dos muchachas más y una señora
de avanzada más edad se iban a quedar ahí en ese cuarto a dormir, porque el turno de ellas era de 3 a 4 de la mañana, que tenían que levantarse a hacer sus rezos y así hasta que amaneciera. Bueno, ya se van a su habitación y pues por obvias razones ella no pudo dormir. Aunque tenía los ojos cerrados, pero estaba como que sintiendo algo raro, como que el cuerpo lo tenía erizado y por más que quería, pues no podía conciliar el sueño. Hasta que en una de esas le murmuraron su nombre al oído. En ese momento ella abrió los ojos y dijo, pues es alguna de las que están aquí, ¿no? Cuando abre los ojos, pues no había manera, ella estaba pegada a la pared y las demás estaban del otro lado. En ese mismo momento, y además las vio que estaban bien dormidas, dijo, pues no fueron ellas. Pero en ese momento abre la puerta la coordinadora, las despierta y les dice, va, es su turno, váyanse pues a la sala a rezar. Ajá. Bueno, se levantan y entonces ella tiene que pasar por un pasillo pegado al jardín y dice que cuando salió iba caminando, volteó y vio una sombra negra muy alta en el jardín. Todavía ella pasa y dice, buenas noches. Obvio no le contestaron. Bueno, ya llegó allá a la sala, empezaron a hacer sus rezos, terminan de rezar y cuando se levantan y les dicen que se regresen a su habitación, porque ya iba a entrar el siguiente turno, voltea a ver al cuadro y ahí estaba nuevamente la imagen. Alta, delgada, de ojos profundos sin que se le vieran, y ella se estremeció. No quería voltearlo a ver. Entonces, conforme iba a caminar hacia el pasillo, pues lo único que hizo es, con permiso. No manches. Y en ese momento asentó con la cabeza. ¡Uf! Se erizó. O sea, llegó a la habitación sin habla, con una taquicardia impresionante. Se quiso acostar para ver si podía tratar de dormir. Y la señora le dijo, oye, ¿escuchas? Y ella volteó, que le estaba susurrando, ¿escuchar qué? Shh, escucha bien. Y en ese momento empezaron a escuchar un lamento de una mujer, unos sollozos de una mujer que provenían de la sala. En ese momento se abre la puerta de golpe y entra la coordinadora, transparente. ¡Vámonos, vámonos! Y pónganse a rezar y empiecen a rezar desde ahorita. En ese momento, un alarido inmenso en toda la casa se escuchó, un llanto tremendo que se oía que arrastraban a la gente por los pasillos y a ellas las puso a rezar, y a rezar, y a rezar, y a rezar, hasta que lograron irse de ahí. Ella dice que jamás regresó a ese tipo de reuniones. No, pues no. Pero bueno, pasa el tiempo y ella empezó a tener pesadillas. Empezó a soñar esta sombra. Ella veía a este ser con un traje negro, alto, delgado, de sombrero, sin verle los ojos tampoco. Pero siempre lo veía en sus sueños y siempre le susurraba cosas que ella no entendía. Sigue pasando el tiempo hasta que en una noche entendió lo que le dijo. Y le dice, Me viste, ¿verdad? ¿Por qué finges no saber quién soy? Ay, madres. Ya no puedes ignorarme. por más que quiso ella despertar, no podía. Estaba aterrada cuando logró despertar, pues paralizada del susto de lo que le habían dicho. Y a raíz de ahí, dice que toda la gente que estaba en esa reunión, inexplicablemente empezaron a fallecer. Verde.
Porque cuando ella salió de la casa, Ajá. dice que el cuadro lloraba. Le salían lágrimas al cuadro. Pero el cuadro ya tenía un semblante diferente, como de dolor, como de miedo, y que toda la gente se dio cuenta. Pero toda esa gente, o por accidentes sin explicación, enfermedades de la noche a la mañana, o simplemente la gente como que se lo hubiera tragado la tierra, se esfumaba. Ella al día de hoy está aterrada porque dice que ella siente que ella es la siguiente. Y que no quiere pronunciar este nombre, pero que ahorita ella se da cuenta que ese cuadro de la Virgen no era porque hubiera visto algo. Ella lloraba por lo que venía. Híjole, por la muerte que avecinaba. Así es. Oye, ¿era la muerte? No. ¿Qué? Ella dice que es el señor que vive en el infierno. No manches. Sí, porque era un señor alto, delgado, de traje negro, con sombrero, Wow, y la vio. y la vio. Y ella lo vio a él. Pues sí, también. Dijo, buenas noches. No, pues, Con ¿qué le dices, permiso. no? Con permiso. Tenga usted buena noche. Que Dios lo acompañe. Ah, no, ¿verdad? Sí, sí. Híjole. Wow. Que, Sí, está fuerte. ¿sabes qué? Mira, por ejemplo, ¡ay! Me ataca un bicho. Por ejemplo, si a ti te dijeran solo esta historia, no existe insomnio, el montón de historias así, no. Simplemente alguien llega y te cuenta esta historia, como que dudarías un poquito, ¿no? Quizás sí, pero que el cuadro llora. Sí, el cuadro llora, pues sí, dices. Como que llegarías a dudar. Claro, digo, a lo mejor era de noche, te confundiste, o era un brillo de algo que pareció brillar o cualquier cosa. Claro. Y en ese momento dices, toda la gente se dio cuenta, claro, pero recuerda que también toda la gente tenía miedo. Sí, justo. La historia que te voy a contar, yo creo que valida la historia que acabas de contar. Es totalmente distinta. Pero hay algunas cosas de estas que a mí me hacen como ruido Ok, y que se repiten. ok. Me encanta cuando ocurre eso. Esta es otra que me encantó. Esta historia se llama El Cristo que llora. Y yo mentí porque me equivoqué. Es anónima. Es que nosotros sí sabemos el nombre, pero esta persona pidió que fuera anónima. Y ahorita vas a ver por qué. No nos dice en dónde ocurre. Es en un pueblo donde vive actualmente. Y ahí ocurrió esto. En ese pueblo, esta persona a la que nos manda la historia trabaja en mantenimiento de la parroquia de San Gabriel. Uf. Dice que es un templo antiguo y que bueno, cuando él entra a trabajar aquí en mantenimiento de la iglesia, él ya sabe de que en esta parroquia hay un rumor. Se dice que hay un Cristo, la imagen de un Cristo, que llora sangre. Entonces, pues, se dice de muchos Cristos que lloran sangre. Entonces, para él fue algo así como que, ok, ¿no? Dice que la verdad es que él, previo a esto, no era para nada un hombre muy religioso. O sea, religioso sí era. Estaba bautizado, etcétera. Pero no era tan creyente de todas estas cosas. Simplemente, pues, consigue este trabajo, comienza a trabajar, está el rumor, y aquí comienza la historia. Era una noche de invierno. Estaban 3 personas que se habían quedado ya dentro de la parroquia. Obviamente la parroquia ya estaba cerrada y ya era de noche. Estaba él ahí atendiendo algunos asuntos cuando de repente el padre Manuel le dice: oye, ayúdame por favor a mover las bancas, las quiero pegar hacia la sacristía. Sí, claro que sí. Pues se acerca, empiezan a jalar las bancas y solamente quedaba la otra persona, que es una señora que es la encargada de la limpieza, de nombre Herminia.
Todo estaba en silencio. Lo que iluminaba realmente eran las velas del altar. Ya ves que ponen un montón. Sí. Entonces dice que se veía como tétrico, pero acogedor, porque estás dentro de la parroquia, ¿no? Y bueno, ellos estaban ahí, como iban jalando poco a poco las sillas, la señora limpiando, cuando de repente, ¡pum! ¿Qué onda, no? Y en la puerta principal se escuchó, no como si lo hubieran pegado, sino como si literalmente se hubiese abierto, ¡pam! Y se hubiese azotado. Al cerrar, ajá. Dice que eso retumbó. Y el pero eco de las iglesias. Imagínate. Y entonces él así como que, ¿qué onda, no? O sea, ¿qué pasó aquí, no? Y cuando volteó a ver al padre Manuel, no estaba espantado. Estaba con así una expresión cabizbaja. Ay, otra vez, dijo el padre Manuel. Y él se quedó así como de, ¿qué, no? Y después el padre Manuel volteó a ver hacia el altar. Y él siguió la mirada del padre Manuel y se dio cuenta de que todas las velas en el altar, las que iluminaban, se habían vuelto locas. Las velas estaban pues en posición normal, pero el fuego había como crecido de tamaño y estaba oscilante, así titilaba, haciendo que fuera un efecto muy raro, como de luz, sombra, luz, sombra, luz, sombra, luz, sombra. Y él como que se empezó a poner un poco alterado, nervioso. Y en ese altar, donde estaban las velas así titilando, detrás estaba la figura del Cristo. Y él no sabe por qué, pero como que esa iluminación hizo que él volteara a ver hacia el rostro. Y vio cómo literalmente salió el primer hilito de sangre de uno de los ojos de Cristo y luego del otro, y de repente la imagen estaba llorando sangre y goteando, pero fue muy rápido. Y él jura que incluso la imagen, el rostro de Cristo, no era ese rostro como sereno, era un rostro que claramente demostraba un agudo dolor. Estaba en sufrimiento total, llorando sangre. Y él observó esto en silencio total, cuando de repente, no exactamente del Cristo, porque pues no tiene cuerdas vocales, como de las paredes alrededor de esa imagen del Cristo, se escuchó un lamento agónico horripilante. A él se le quedó, pero volteó así a todos lados a saber de dónde viene eso, de dónde viene eso. Y en ese momento, la señora Herminia dejó caer su balde de agua. ¡Pum! Y otra vez el eco. Y él estaba, pero espantadísimo. O sea, ya cualquier cosa lo tenía así nervioso. Y entonces, la señora llegó corriendo, se la aferró al brazo y se empezó a persignar. Ay, no, Dios mío, ¿qué está pasando, Dios mío? Y el Cristo goteando la sangre, llorando. Y pues obviamente voltearon a ver al padre Manuel. Y el padre Manuel les dijo: no es la primera vez que pasa, pero nunca deja de ser aterrador. Y pues obviamente ellos así como de ¿qué? Y en ese momento, otra vez, ¡pum! 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 Y vio como las puertas de la iglesia, ahora sí ya lo vio, se abrían, ¡pum! 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 Y se azotaban, como si hubiese una tormenta, ¿sabes? Que las abre el viento y ¡pum! Claro. Las azota, así. Y él estaba como o sea, ¿qué onda? Volteé a ver las velas como locas, el Cristo goteando sangre. Él estaba seguro de que entre ese azotadero y la luz, como que entre las sombras, había algo que se movía de manera errática y que se venía acercando a ellos.
Y de inmediato sintió que todo su ser le decía: cuidado, peligro. Y en ese momento el padre Manuel gritó: ¡tenemos que resguardarlo! ¿Qué? ¡La imagen! ¡Ayúdenme! Y entre los tres, entre la señora, entre él y el padre Manuel, levantaron al Cristo que estaba llorando y se lo llevaron a un cuartito que está atrás de la sacristía. Lo metieron, ellos entraron y el padre Manuel cerró la puerta y la trabó. Y él se quedó así. Con el Cristo adentro. Con el Cristo adentro, en la oscuridad. Se quedó así de: ¿y ahora qué hacemos, no? Y el padre Manuel le hizo así. Shh. Dice que en ese momento fue no estar con la imagen del Cristo lo que les dio mucho miedo, lo que estaba ocurriendo afuera. Porque eso que él había visto que se movía y que se venía acercando, se escuchaba. Pero no era uno, eran como varios. Se escuchaban los pasos pesados. Algunos caminaban, otros corrían, ahí dentro de la parroquia. Y de repente se escuchaba como otros se acercaban a la puerta que ellos habían trabado. Y se escuchaban sus respiraciones. Y luego, susurros en un idioma extraño. Despegaban, como exigiendo que abrieran. La pobre señora dice que estaba fusionada ya él, así, agarrada con las uñas. Y él, pero no sabía a dónde hacerse. Solo el padre estaba como tranquilo. Y esto estaba allá atrás. Pero no creas que duró unos minutos. Fueron horas. Ay, no. Dice que de repente se detenían. Solo se escuchaban sus respiraciones. Luego, otra vez los pasos. Y de repente escuchaba como uno, desde lejos, corría hacia la puerta. Le pegaba. Pero el padre no se movía. Y dice que él en un momento, pues ya, ya el miedo ya había pasado. Se asomó entre los espacios que dejaba ver la madera. Quería saber quién estaba del otro lado. Y los vio. No eran personas. Él lo que alcanzó a ver eran como sombras muy altas que se movían de una manera muy rara. Cuando se acercaban, él se hacía para atrás. Le daba muchísimo miedo. Y llegó un momento en que ya estaba desesperado. Y le dijo al padre: déjeme salir. Déjeme salir, por favor. No puedes salir. Déjeme salir. Sal si quieres. Pero es que no puedes salir, hijo. Y él como que le sacó de onda esto. Quitó la tranca. Y cuando empujó la puerta, dice que una fuerza descomunal, ¡pum!, le volvió a cerrar la puerta. Y volteó a ver al padre. ¿Ves? No puede salir. Pues agarró otra vez la tranca. Se la volvió a colocar a la puerta. En ese momento, que se quedaron como en silencio, Herminia dijo: dicen que cuando el Cristo llora, algo malo está por suceder. Y él preguntó: ¿algo como qué? Y el padre murmuró: muertes, tragedia. Y bueno, pues se quedaron ahí hasta que esto dejó de sonar. Y dejó de sonar, dejaron de correr y de empujar la puerta cuando salieron los primeros rayos del sol.
En ese momento, todo se detuvo, abrieron y ya estaba todo normal, en calma. Bueno, él se quedó pensando. ¿Qué eran? ¿Qué pasó? Y lo vino a descubrir después. Un hombre de su barrio había sido encontrado sin vida. Pero esta persona, pues, se saben dos cosas. Uno, prácticas oscuras. Y dos, la causa de su muerte había sido un paro cardíaco. Pero su rostro, Terror. dicen incluso los médicos, murió con una mueca de horror. El tipo estaba aterrorizado. El paro cardíaco fue producido por miedo. Él lo impactó mucho esto que ocurrió. El Cristo llorando y etcétera. Y pues ya no quiso trabajar más ahí. Le dio mucho miedo. Dice que ahora respeta mucho, ¿no? Todo lo que tiene que ver con estas creencias religiosas. Tiempo después se enteró de algo que pasó. Miren, nomás para que tengan cuidado. Como, aunque trataron de que no se hiciera grande la historia ni la leyenda, el padre no quería que pues, el lugar fuera conocido por eso. Pero tú sabes que esas noticias, pues obviamente Vuelan. Dice que una noche 2 jóvenes se metieron ilegalmente a la iglesia. Se metieron pues porque querían hacer como grabar o algo del Cristo que llora sangre. Eran 3 jóvenes. El problema es este. Uno de estos jóvenes pues fue encontrado. Estaba en estado de shock. Y pues no quería hablar. Estaba muy mal. Los otros 2 estaban muertos. Se les había parado el corazón. Igual. Y tenían una cara de terror. Imagínate qué calidad de susto se lleva. Qué calidad de susto. Pero unos días después, el muchacho que estaba en shock estaba detenido. Y al fin habló. ¿Sabes qué dijo? Que el Cristo de repente se movió. No lloró sangre. Y cuando ellos se acercaron, sus palabras exactas fueron: nos miró y sonrió. Y ese fue el único que sobrevivió. Los demás se quedaron ahí tirados. Él corrió y después de eso sus memorias son difusas. ¿Cómo ves? Pero, Eran demonios, ¿verdad? claro, lo que no entiendo, normalmente respetan un lugar sagrado. Uh-huh. O sea, para que ya se atrevan a violar un lugar así. O sea, ahora sí que, ¿a dónde vamos a parar? ¿Ya sobrepasó? Pero como que ese Cristo lo procesa, ¿no? Pues, cuando empezaste la historia yo pensé que era como una advertencia de que algo iba a suceder. Precisamente. Yo también. Está dando como algún aviso. Pero, digo, para que se hayan metido los demonios ahí, las sombras y todo eso, a un lugar, pues, sagrado. O sea, normalmente, pues, no entran. O sea, ¿tú estás seguro ahí? Yo me quedé pensando mucho en esta historia. Si no será que ese Cristo, más que una figura simplemente que llora, es algo más como una reliquia de poder, ¿sabes? Puede ser. Como el Arca de la Alianza. Puede ser. Porque tanto así como para que los demonios se metan a la iglesia. Eso. A menos que les des el permiso, ¿no? No, pero ¿cómo le vas a dar el permiso, no? No,
pues ¿quién más? O sea, no creo que el sacerdote. ¿Quién más? Incluso yo creo que esto que vieron los muchachos de que el Cristo se movió y les sonrió, no era el Cristo. Seguía siendo como una imagen de estos demonios. O como decimos, el mismo miedo, ¿no? El mismo miedo. ¿Tú alguna vez escuchaste lo del Ronald McDonald? Que se voltea y le dijo, estoy muy cansado, yo también. La persona a la que se lo dijo tuvo un paro cardíaco, el otro se paró y se fue corriendo. Sí, Pero sí, uno, sí, un uno comentario de no eso. soportó el susto y se murió. Imagínate. Ay, qué raro. Te voltea a ver el Cristo y te sonríe. Pff. Digo, no debieras de espantarte así, pero si vas buscando eso, Pues mira, a lo mejor esa sonrisa le dio la paz. wow. Qué feo. Yo creo que a lo mejor fue un demonio utilizando como la idea de estos muchachos, ¿no? También, pero De meterse. para estar un demonio también dentro de una iglesia. Pero bueno, ahorita vas a escuchar la historia que tengo. Yo no sé por qué como que se agarran de la mano todas, ¿verdad? Te digo que Siempre van sucede. como Sí, se agarran. como se pegaditas. Se van agarrando de la mano y ahorita vas a entender por qué. Bueno, otra que tengo, Ajá. anónima. Y esta se llama El rezo equivocado. El rezo equivocado. Ujú. Aquí obviamente, bueno, pues te dirigen a ti el correo y dice que pues te va a contar su historia, este chico, una familia normal, donde el papá, la mamá y ella tienen pues un pequeño altar en la parte de la sala, comedor o algo, donde tienen unas imágenes, donde está pues el Sagrado Corazón, está San Judas Tadeo, está la Virgen de Guadalupe. Y normalmente todos los días, pues siempre entre que le piden, entre que le dan agradecimientos, entre que le rezan a su altar y pues siempre pues con las veladoras ahí puestas por el agradecimiento pues de todo lo que les da o todo lo que les apoya o todo lo que le piden. Uh-huh. Todo normal. En ofrenda también el papá pues siempre les acudía una vez a la semana y pues les volvía a acomodar todo ahí. Pero en esta ocasión el papá sube a querer sacudir y a limpiar como siempre lo hacía y la escalera se mueve y él, como es un instinto Híjole. natural, tratas de detenerte de lo que puedes y se agarra de las tablas que detenían el altar y se viene todo abajo, incluyendo el papá, que también se cayó, ¿verdad? Verde. Pero bueno, no le pasó nada, simplemente pues las tablas y todas las imágenes se rompieron. Claro. Este chico, al estar levantando pues todos los pedazos del yeso roto, encuentra un muñeco dentro de una de las imágenes. Un muñeco como tallado en madera o como tallado en piedra, pero no era piedra. Ajá. Tampoco era madera, pero estaba tallado en algo. Con un rostro como deforme, con facciones como picudas y con cuernos. Era una figura humanoide media rara y media fea. Ajá. Y bueno, pues ahí lo dejaron, barrió todo, agarró y ya, desaparecieron todo eso. Y bueno, pues por obvias razones, pues ya no rezaban, ya no había altar, ya no había velas, ya no había nada, ¿no? Y de repente, todos ellos empezaron a tener ciertas pesadillas. Sueños raros, muy raros, que cuando lo comentaban, son pesadillas. Hasta que de repente este muchacho vuelve a tener un sueño en las últimas veces, donde veía esta misma figura, siempre la veía en sus sueños, pero ahora le habló y le dijo: ¿Por qué me abandonan? bueno, una pesadilla. Pasó. A partir de ahí, la familia empezó a derrumbarse, literalmente. La mamá enfermó,
empezaron las discusiones, los gritos, los llantos, los golpes, o sea, al grado tal de que terminaron separándose, divorciándose No los manches. papás. La mamá termina en el hospital. Enfermedades que no le encontraban, pero mal, andaba de médico en médico, de hospital en hospital y no le daban, pero ella se estaba deteriorando y deteriorando y deteriorando. El papá le dio por el alcoholismo, se va de la casa, terminaba dormido en las calles. Obviamente lo corren del trabajo y bueno, pasa el tiempo y pues la mamá fallece. Ajá. Entonces, dice que él no se explicaba por qué en tan poco tiempo la familia se destruyó y se acabó. No se lo explicaba. Pasa el tiempo y ya, lo olvidan cada quien por su lado y esa casa donde él vivía, se ve que era de ellos y luego se las desocuparon o desalojaron a la gente que estaba ahí y le toca ir a limpiarla. Llega a limpiar esa casa donde pasó ahí toda su infancia y se sube al tapanco, pues a acomodar todas las cosas y encuentra un bulto con unas telas viejas que cuando la abre, la figura la encuentra ahí. A partir de ahí no dejó de soñarla y la sueña y la sueña y le murmura y le murmura y le murmura. Y en ese momento él entendió que todas esas velas, rezos, oraciones y todo no eran para los santos de cerámica que tenía ahí, sino eran para esta entidad que después que dejaron de hacerlo, cobró venganza. Hasta en ese momento lo entendió. Claro. Sin embargo, él dice que ahora está aterrado porque como ya le habla en sueños, ahora ya no lo cuestiona, ahora ya no le pregunta, ahora ya le exige. Devuélveme mi altar. ¡Guau! Bro, rézale. No, mira. ¿Cómo puede ser que estén ligadas las historias? No lo puedo creer. Y te va a tocar otra similar. No lo puedo creer. Es que no sé por qué No sucede lo puedo eso. creer. Se le aparece en sueños y le exige: quiero mi altar. Así es. No puede ser. Bueno. A ver. Esta es mi última historia. Sí. ¿Ok? ¿Esa fue tu última historia? Sí, ya. Estuvo Cerré buenísimo. con devuélveme mi altar. Qué Espero- horror. Espero que te guste mucho esta historia. Lo voy a hacer lo mejor que pueda. Va. Esta historia se llama Pa-Noc y la envía nuestra amiga Ivonne Alcocer. Y debo decir algo. No sabíamos cómo se pronunciaba Ivonne, pero buscamos en el bendito internet y lo encontramos porque yo pensé que era Fa-Noc. No, es Pa-Noc. Ivonne nos comenta que tiene un tío de nombre Esteban, que este es como lo que podríamos decir un poquito la oveja negra de la familia. ¿Mm? Este tío, un nómada sin destino, es adicto a la adrenalina, le encanta lo prohibido, los lujos. Se decía que tenía por aquí y por allá como hijos regados, aunque él decía que para nada. Siempre se había cuidado y no, o sea, él no quería nada que lo anclara a un destino en específico. A él le gustaba así. Un tipo muy inteligente, pero a diferencia de muchos que tienen a lo mejor este espíritu nómada, a él no le gustaba vivir con carencias de ningún tipo. O sea, eso de irse de mochilazo, ni de broma. O sea, si iba a viajar, avión, primera clase, etcétera, ¿no? Y siempre buscaba, sí, tipo muy, muy inteligente, muy hábil, ¿no? Bueno, esa era como su forma de ser. De repente, sabían que andaba por
Europa, que se había dado una vuelta por África, y el último destino en el que supieron que estaba fue en el sureste asiático. 5 años dejaron de verlo. Incluso pensaron que pues Adiós. ya no estaba vivo, porque dejó de hablar, ya dejó de contestar correos electrónicos, simplemente se esfumó. 5 años después, que de verdad, o sea, la familia no hablaba de él, pero intuían que ya no estaba con vida. 5 años después, regresa y pues obviamente va a ver a su familia. Todos estaban obviamente pues súper sorprendidos, pero también contentos de verlo, ¿no? El tío Esteban estaba con vida y se veía distinto. Dicen que tenía los ojos como muy secos, que incluso parecía que no parpadeaba. Estaba muy delgado. Su piel estaba muy descuidada. Se veía como áspera, seca. Y la voz... ¿Has escuchado alguna vez a estas personas ya, pues, de edad avanzada, que durante mucho tiempo se han dedicado a cosas como, por ejemplo, la locución de radio, etcétera? Y ya cuando hablan se escucha como un temblorcito en su voz. Sí. Yo me imagino que era así porque dice que la voz era temblorosa. Incluso cuando se reía. Había cambiado. Entonces, pues él llegó y dijo... Sí, nos vamos a poner al día. No se preocupen. Bla, bla, bla. Pero a ella, a Ivonne, como que la observaba, queriendo decirle algo. Entonces una noche, cuando ya todos están como, pues ya se van, ya nos vamos a dormir, etc. El tío Esteban le tocó el antebrazo a Ivonne. ¿Qué pasó, tío? ¿Te puedes quedar? Sí. Pues se quedó. Y dice que lo vio muy raro. Él se sentó. Ella también. Sirvió ahí algo de tomar. ¿Qué pasa? Dijo, mira, te tengo que decir algo, pero necesito que me escuches y no me interrumpas. ¿Ok? ¿Ok? Y él prosiguió. Y le dijo a Ivonne que aquello que iba a contar no era una broma, no era una historia de borrachos, era real. Y dice que ella lo miraba, como que trataba de analizar sus palabras, sus gestos. Y lo único que veía es que era un hombre que incluso para decir eso, esa verdad, estaba aterrorizado. Así que ella hizo silencio y dejó que él hablara. Y voy a leer parte de lo que él le dijo. Le dijo: allá en lo profundo de la jungla de Tailandia, encontré una aldea que no aparece en los mapas. Ahí adoran algo llamado Pa Nok. Es un dios infantil. Nació de un sacrificio humano y ha sido deformado por la culpa ancestral. Tiene el cuerpo de un bebé, pero su cara es la de un jabalí, con lengua humana, húmeda, grande, arrastrada. Pa Nok te habla en tus sueños. No puedes evitarlo. Y si no haces lo que pide, morirás. Soñar con él es un privilegio, no te equivoques. Pero no obedecerle es una sentencia de muerte. Dice que el tío le confesó que a él le pareció como... Se sintió como Indiana Jones. Sí. Cuando encontró esta tribu y pues vio que se podía quedar ahí y que estas personas como que lo aceptaron un momento, ¿no? Obviamente no como para que se quedara a vivir.
Y además, pues, esta tribu, como muchas alrededor del mundo, tienen algunas prácticas que a él le parecieron muy interesantes, por las cuales se quedó más tiempo del debido. Una de estas prácticas, que fue la que principalmente hizo que él se quedara más tiempo, era que, pues, consumían ciertas cosas que la naturaleza da, que les provocan alucinaciones muy poderosas. Entonces, pues él en algún momento ahí como que pues medio se comunicó con esta tribu y los acompañó a probar estas cosas, ¿no? Pero él ya estaba acostumbrado, él ya lo había hecho antes. Quizá con otro tipo de plantas, pero ya lo había hecho. Cuando él se enteró de la existencia de Pa Nok, pues obviamente pensó que más bien eso de que te visitaba en sueños, pues se debía a la interpretación que ellos tenían de lo que estas plantas les hacían sentir. Y nada más. Pero resultó que no. Uy. Según lo que dijo el tío Esteban, Pa Nok es real. Y dice que primero comenzó todo como un milagro. Que después de la primera noche, cuando Pa Nok lo visitó en sus sueños, pues en el sueño, él pidió algo. Primero fue dinero. Uy. Y el milagro ocurrió. Luego, ¿Y de dónde le llegó estando allá? excelente pregunta. No tenía el dinero él en la mano, pero sí se enteró de algo. Sus inversiones, de la nada, como cohete, se fueron hacia el cielo. Luego, pidió algo más tangible. Placer inmediato. Y así ocurrió. Luego andaba enfermo. Pa Nok se presentó y pidió salud. Por último, ya para ese entonces, este señor Esteban ya se había enamorado de una mujer de esa tribu. Y tenían una relación. Y cuando vio a Pa Nok, le dijo: cúmpleme lo imposible. Quiero tener un hijo. Y su esposa quedó embarazada. ¿Te acuerdas que te dije que ellos pensaban que debía tener un hijo por ahí y por allá? Y él decía: no, siempre me cuido. Lo que pasa es que él no podía tener hijos. Pero su mujer se embarazó. Por eso dijo lo imposible. Y él estaba feliz. Feliz. Los médicos dijeron que era imposible, pero a él no le importó, porque él sabía que Pa Nok lo hizo posible. Pero cada deseo tiene un precio, claro. Y dice que entonces una noche estaba descansando con su esposa, con la bebé que ya había nacido, y Pa Nok apareció en sus sueños y le dijo: haz una figura humana con cabello y uñas de tu propia familia. Después, entiérrala bajo tu cama en la próxima luna nueva. Y él lo hizo. Y pasó un tiempo. Y Pa Nok se volvió a presentar en sus sueños. Pediste mucho. Ahora, consigue un tazón con dientes robados de tumbas. Agrega sangre, vino y tu fotografía. Dice que él se cortó la palma de la mano llorando. Pero Pa Nok había cumplido su promesa y él la suya. Pero no sabía que algo más vendría después. Pa Nok volvió a aparecer.
y le exigió posesiones. Y él preguntó: ¿cuándo vas a quedar satisfecho, Panok? Nunca. Lo quiero todo. Y abrió los ojos. Y luego volvió a soñar con él. Se presentó y le dijo: Pero yo te cumplí. La quiero a ella. Quiero a la bebé. Es mía. Todo lo que yo amo es tuyo, pero me pertenece. Y por eso él salió de ese lugar y llegó con ella. Y le dijo: desperté y le dije a mi esposa lo que Panok me pidió, que quería todo. Pero yo no puedo hacer eso. A la mañana siguiente, allá, acudí con un notario, firmó un testamento. Todo está a nombre de mi esposa. Yo ya no duermo, porque si duermo, volveré a ver a Panok y mi hija está marcada. Pero no puede estar siempre así. Voy a quedarme dormido. Así que te traje esto. Sacó una carta y se la entregó. Firma ese documento. Por favor, fírmalo. Todo su dinero, sus bienes, si muere, serán de su esposa. Pero ese documento es algo importante. Porque Panok no quiere papeles. Panok quiere algo más. Y en ese punto, ella pensó que verdaderamente el tío estaba perdiendo totalmente la cordura. Estaba loco. No dijo nada, tomó ese sobre y lo guardó. Se despidió de él. Buenas noches, tío. Se fue a dormir, pensando que a la mañana siguiente pues tenía que hablar con sus papás, ¿no? Porque el tío estaba loco. Pero a la mañana siguiente no estaba. Desapareció otra vez sin dejar rastro. Nadie presentó una denuncia, nadie lo buscó, porque era algo que él hacía de vez en cuando, desaparecer. 2 semanas después, la esposa apareció en su casa. Venía con una bebé. Y pues obviamente, digo, es de una tribu que en Tailandia, pues obviamente no se ve muy mexicana, ¿no? Claro, claro. Y cuando la vieron fue así como de, ¿qué onda? Fue cierto. Es cierto, es real la historia del tío. Y ella llegó y dice que tenía un rostro muy triste, no hablaba español, pero hablaba un poco de inglés. Y dice que es el bebé más serio que ha conocido en su vida. La bebé, perdón, más seria que ha conocido en su vida. Como si no llorara, como si no jugara, no fuera feliz. Parece un bebé de baterías. Y llegó y pues obviamente le hicieron pasar. Estuvo ahí como conversando algo. Dijo que bueno, que Esteban pues ya nunca nadie lo iba a volver a ver, porque ya no estaba con vida. Solo no sabían dónde estaba su cuerpo, solamente. Pero él le había avisado a ella que iba a viajar a ver a su familia y luego iba a pasar a mejor vida. Y todos se quedaron como muy sacados de onda, muy tristes. ¿Por qué? Y entonces se volteó con ella y le dijo en un mal inglés: él me lo advirtió a mí
También te lo advirtió a ti, ¿verdad? ¿Te dijo quién es Panok? ¿Te dijo que volvería? ¿Que tú sabrás cuando él regrese? Ella entró a su cuarto y abrió la carta. El tío le escribió: Panok siempre ha estado presente en mis sueños y me exigió todo. Lo quiere todo, pero no estoy dispuesto a dárselo. Así que entrego mi vida. Y tú terminarás de pagarle a Panok. Madre. No. No es justo. Para que no se llevara a su hija. Pues sí, pero hubieras agarrado a alguien mayor. Pero yo creo que ya era suficiente con su vida, ¿no? Probablemente. Qué barbaridad. Ay, no. Pedirle a una entidad nada más porque te cumple. Y él no tuvo reparos en pedir y pedir y pedir y pedir. Así es, y bien se lo dijo. Pediste mucho. Pediste mucho. Lo mismo cuando haces pactos, eso. ¿Cuánto tiempo te van a quitar? Cuidado con lo que pides. Cuidado con lo que pides. Cuidado con lo que pides. No te va a alcanzar para pagar. No. Ay, Dios, qué barbaridad. Está buena esa historia, ¿eh? Bastante. Impresionante. Sí. Y imagínate, como dices, un lugar que ni siquiera está en el mapa. ¿Cuántos lugares no existen así? ¡Fuf! ¿Y qué es lo que encierran esos lugares? ¡Fuf! Que no sabemos. No, hombre. No, es que no sabemos qué es lo que pueda pasar. Y de hecho, estas historias me dejaron pensando mucho en, y lo digo con mucho respeto, ¿eh? Aquí está la Santísima Muerte. Por allá tenemos a Baphomet. Creo que es, ¿cómo se llama? Belcebú. No es Belcebú. Paimon. Ah, Hay como muchas entidades que reconocemos nosotros en América o en Hispanoamérica porque tenemos toda esta influencia judio-cristiana. ujú. Pero, por ejemplo, está todo lo que tiene que ver con las religiones que provienen del África, No, ahí es lo más fuerte. del norte de Europa, Sí. pero de Asia no tenemos, No. no nos llega mucho. Entonces, de repente, pues nos damos cuenta de que en realidad como que todos cumplen la misma regla. Si pides y se te cumple, Pagas. tienes que pagar. Tienes que pagar. Mejor no pidas. Mejor no pidas. Ay, no. Uf. Ay, qué feo. ¿Y en qué punto algo deja de ser un dios y se convierte en un demonio, no? Sí. Te empieza a enamorar, hasta que pides y ya ahora vente para acá. Pero, pues digo, un último sueño y hubieras llegado a un trato con él, a ver si nada más con su vida hubiera. Yo, No, por porque ejemplo, quería a la hija. a veces me quedo pensando, estas personas que hacen los sacrificios, los hacen realmente porque, ay, es que mi Dios me lo pide, nos llevamos muy bien. O porque ya no es una petición, es una demanda. Y ya sabrás tú si no le vas a pagar. Tú sabes. Tú pediste, pues ahora pagas. Así es. Ahora pagas. Si no pagas, adiós. Por eso siempre hay que tener mucho cuidado con lo que se pide, porque si no, no nos va a alcanzar para pagar. Ay, yo quiero pedir un favor a la gente, ahorita que estamos aquí. Les quiero recordar que si ustedes quieren mandar sus historias de una manera muy sencilla, pueden entrar a podcastinsomnio.com. Ahí hay una sección que es queremos saber tu historia, queremos conocerla. Y hay un formulario en el que rápidamente pueden mandar su historia, pero desarróllenla. Incluso la pueden escribir antes
Ya nada más la copian, la pegan, correo electrónico, pam, 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 y la envían. Para que así nos lleguen más rápido. Pero justamente quisiera hacer una petición. Fíjate, hicimos la vez pasada, solicitamos que nos mandaran historias que tuvieran que ver con animales que se comportan como humanos. Y se nos ocurrió un tema. ¿Cuál? Historias de militares. Del ejército. Todo lo que está encerrado ahí, ¿no? Todo lo que ocurre ahí. Pueden no ser forzosamente temas paranormales. Pueden ser incluso cosas que tengan que ver con el fenómeno no humano o con lo que da más miedo, la naturaleza humana. Uy. Mándenos esas experiencias terroríficas ahí en podcastinsomnio.com o al correo electrónico fepo@podcastparanormal.com. Mándenlo y no se les olvide colocar si es anónima o anónimo para que no nos equivoquemos, ¿va? Prima, repítenos por favor tus redes sociales. No, pues correo con tanto electrónico. terror ya hasta se me olvidaron, por favor. Yo sí me lo sé. Aponte_paranormal es mi Instagram. y el otro es luluaponteparanormal@gmail.com. Exactamente. Mira. ¿Ves? No. Ándale. Nada más del puritito miedo, por poco se me olvida. Oye, muchísimas gracias. No, al contrario. Acuérdense que ahí les dejamos un anuncio, ya estamos en video por todos lados. Muchísimas gracias. Síganos en nuestras redes sociales, comenten y les vamos a ir colocando. Estamos haciendo un especial de las historias que desde mi punto de vista son las más terroríficas que han contado los y las invitadas, y también un especial de las historias más terroríficas, creo yo, que he contado yo, que ustedes, la increíble audiencia que no duerme, nos manda. Y Imagínate, si todas las vas a contar en algún programa así, las más fuertes, no, va a estar de que no lo vas a poder escuchar en la noche. Es que hay un montón. No, sí, es que la verdad es que todas. Mira, te lo pongo así. Les voy a pedir un favor. Cuéntenme en los comentarios, cuéntenme la historia más terrorífica, más terrible, horrorosa, terrorífica que hayan experimentado, que tenga que ver con algún objeto o creencia religiosa. La más terrorífica que les haya pasado a ustedes o a lo mejor a algún miembro cercano de su familia, pero que sea real. Pónganla ahí en los comentarios. Las mejores historias que recolectemos de y 1 o 2 programas más, también hacemos un programa especial. Porque hay unas historias chulada que viven en los comentarios. Entonces vamos a hacer una sección que se llama Historias que viven en los comentarios. Pues son buenísimas. Las leemos y nos las pasamos un rato chévere. ¿Cómo ves? Me parece maravilloso. ¿Sí? Sí. Amantes del terror. Sí. Pues nos vemos la próxima. Lulú, muchas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias a ti. Un saludo a todos. Muchísimas gracias. Espero que les haya causado mucho miedo. Nos vemos la próxima semana para que sigamos narrando las más terroríficas experiencias reales de la audiencia aquí en Insomnio. Y ustedes escúchenlas si se atreven. Chao.